Si hay un gremio que se la ha jugado por el cambio en Colombia y por supuesto por el gobierno de Gustavo Petro, es el de los profesores, educadores, docentes, instructores y maestros, no solo del sector público sino privado. Y si usted ha escuchado que una parte de este sector gigantesco convocó a un paro nacional encabezado por FECODE y los sindicatos filiales, pues pareciera bastante extraño, contradictorio e incluso genera suspicacias en torno al respaldo con el gobierno Petro, quien ha manifestado hasta el cansancio la necesidad de fortalecer la educación en Colombia y por tal razón se aumentó el presupuesto para este sector, que es de 70 billones de pesos. Pero la verdad es que el tema es mucho más profundo y lo que pareciera una protesta más de los maestros en realidad tiene implicaciones muy graves hacia el futuro, pero no solo de la educación, sino de la economía, la salud, la inversión en infraestructura, conectividad, investigación, desarrollo social y empleo. Casi nada, imagínese. Comencemos por el principio. La educación necesita una reforma y eso es más que evidente porque cuando buscamos la raíz de casi todas las problemáticas de Colombia y del mundo, todos los caminos apuntan a la falta de educación, la mala educación y las fallas del sistema educativo, que hoy controvierten hasta el sentido común, en el que lo malo lo venden como bueno, la violencia es necesaria y la estupidez es digna de admirar, por colocar algunos ejemplos. Estas esvásticas y esta maldad que se hizo en una institución, este acto noble de venir a limpiar lo que otros hicieron, es lo que debe pasar en los corazones de todos. Como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo, y les duele. Están acabando con el país porque necesitan generar un caos que le permita a Petro atornillarse al poder. Y lo último, yo, mi apellido es de la Espriella. Yo no tuve, como el señor Daniel Coronel, que cambiarme el apellido agregándole otra letra para parecer una cosa que no soy. Es decir, yo tengo de corista vallenato lo que Coronel tiene de judío. Por lo anterior, queda confirmado que se necesita una reforma, pero no cualquier reforma. Y aquí llegamos al segundo punto. La educación debe ser un derecho y no un negocio. Este concepto que pareciera romántico y repetitivo es en realidad la clave del asunto. Piense por un momento en cuánto dinero se requiere para sostener un colegio, un jardín infantil o una universidad. Recuerde que en ellos se pagan servicios públicos, sueldos, se renuevan los equipos y se hace mantenimiento preventivo y correctivo, etcétera, etcétera. En otras palabras, si usted cree que estas instituciones son únicamente un espacio en el que llegan alumnos y profesores, puede estar muy lejos de la verdad, pero quien sí sabe que detrás de la educación existe un negocio gigantesco son los políticos y muchos empresarios a quienes realmente el tema de la calidad educativa no es que les importe mucho. Para la muestra, un botón. Mónica, esta universidad que perdió la calificación de acreditación de alta calidad fue contratada por al menos 10 entidades del gobierno que preside a su egresado Iván Duque por valores superiores a 90.000 millones de pesos. Entre los contratantes está el mismo ministerio que la sancionó. Los sergistas estamos constantemente unidos. Durante el gobierno de su egresado Iván Duque, la Universidad Sergio Arboleda se convirtió en el gran capacitador del Estado a través de contratos por más de 90.000 millones de pesos de recursos públicos. El Ministerio de Educación, la misma entidad que le quitó su acreditación de alta calidad, también la había contratado por 1.293 millones de pesos. El contrato firmado el 25 de junio de 2019, cuando la ministra María Victoria Angulo, la misma que firmó la resolución de medidas preventivas, estaba a cargo de esa cartera, se liquidó por mutuo acuerdo y consistía en dar soluciones para la renovación, automatización e innovación de la plataforma TIC de soporte a los procesos de aseguramiento de la calidad de educación superior. Ser sergista también significa construir. El periodista Daniel Coronel dio a conocer esta semana la sanción contra la Sergio Arboleda. Entre otros motivos para suscribir la resolución de medidas preventivas, el ministerio dice que ese centro educativo contrataba a personas cercanas pagándolas y que cumpliera el objeto de sus contratos. Recuerdo también
las clases de introducción al derecho. Uno de ellos fue el fiscal Francisco Barbosa, que a su vez le dio un millonario contrato por 2.850 millones de pesos a su alma mater para que capacitara a sus funcionarios. El ente investigador liderado por Barbosa, poco avanzado en las investigaciones relacionadas con esa universidad, y su rector Rodrigo Noguera, por presuntos delitos ambientales, sus supuestos nexos con paramilitarismo y su presunto tráfico de influencias. Para el caso colombiano, lo que pareciera un proyecto de ley estatutaria que resolvía buena parte del problema se convirtió en una tortura, porque el proyecto pasó por la Cámara de Representantes con apoyo de los maestros, los sindicatos y el liderazgo del Pacto Histórico, pero la demora fue que llegara a la Comisión Primera del Senado, en la que se encuentran Paloma Valencia, David Luna, Alfredo de Luque, personajes reconocidos de la derecha, pero también Ariel Ávila y María José Pizarro, afines al gobierno, entre otros. Y aquí las cosas se complicaron, porque la correlación de fuerzas está a favor de la derecha, ya que de los 20 miembros, solo 7 son afines al gobierno y al espíritu de la reforma. Y nosotros estamos pidiendo que se haga ese ajuste, porque lo que nos interesa no es ampliar el mercado de la educación superior, lo que nos interesa es fortalecer el sistema formal que permita cualificar buenos profesionales en todas las áreas científicas. Es que no es lo mismo un curso de 160 horas a un pregrado de 4 años o a un posgrado. Eso no quiere decir, para que no me malinterpreten, que otras vías de cualificación, como educación para el trabajo, para el desarrollo humano y otro tipo de cursos no puedan materializarse y desarrollarse. Pero esa educación no es educación superior desde el punto de vista técnico. Mientras los maestros, encabezados por FECODE, están pensando en la calidad educativa, la derecha colombiana pretende que esta reforma convierta la educación en algo así como el sistema de salud actual, y que hace rato está moribundo. Palabras más, palabras menos, abrir el camino para la privatización de la educación, valiéndose de los mismos argumentos de siempre, que lo privado es mejor, que los maestros solo adoctrinan, que FECODE no sirve, etcétera, etcétera, lo cual es a todas luces mentiras y más mentiras, las mismas con las que han llevado a Colombia por el camino de la corrupción, la violencia, el narcotráfico, además del mercantilismo. Con el pasar de los años, los políticos tradicionales han perfeccionado su forma de hacer las cosas para que al final sean unos cuantos los beneficiados. Mejor dicho, neoliberalismo puro. Por lo tanto, los detalles en la redacción de las leyes es fundamental. Y aquí Ariel Ávila explica parte de la situación. Como se había anticipado, estas 2 semanas en el Congreso de la República van a ser muy complejas. Y después de horas y horas y días de negociación, pues no se llegó a un acuerdo sobre la ley estatutaria de educación, que ha llevado a la protesta del magisterio, que ha llevado a múltiples negociaciones entre un lado y el otro. Y aquí les voy a contar la historia de todo. Y terminamos con la explicación de por qué no se llegó a un acuerdo. 1. En el mes de mayo llegó al Senado de la República la Comisión Primera, después de 8 meses de estar estancada en la Cámara de Representantes, la ley estatutaria de educación. La Comisión Primera de Senado tiene 20 senadores y senadoras. Y la coalición de gobierno y digamos el bloque alternativo son 7 senadores. Ustedes podrán entender que 7 de 20 no es ni siquiera la mitad. Eso llevó a que se metieran 3 ponencias positivas sobre la ley de educación. Esa fue una muy buena estrategia, hay que decirlo, de la oposición. Se metió una ponencia de la senadora Paloma Valencia, una ponencia del senador David Luna, Alfredo de Luque, Germán Blanco y García, y la ponencia de gobierno que la firmó todo el bloque alternativo, María José Pizarro, estuve yo, estuvo Aida Quilcue, Julián Gallo y demás. Se votó la ponencia de Paloma Valencia y se hundió, y luego seguía la ponencia de gobierno, la cual se iba a hundir porque no teníamos los votos. Teníamos los 7 votos y tal vez 1 o 2 votos más 9, y como es una ley estatutaria, requiere mayoría absoluta, o sea, se necesitaba 11 votos. Así nosotros tuviéramos 9 y los otros tuvieran 8, porque 2 o 3 no venían o cualquier cosa, se entiende como negada si no se cuentan con los 11 votos. Eso llevó prácticamente a una semiparálisis y a múltiples negociaciones,
porque si hundían la nuestra, digamos la del bloque alternativo, iban a aprobar la otra y nosotros nos quedábamos por fuera. Eso llevó pues a que se tuviera que negociar. Entonces hubo una negociación muy compleja hace unas semanas. Se logró quitar el tema de los bonos, de que la policía pudiese entrar a las universidades públicas. Se lograron sacar muchas cosas, pero se perdieron otras, que fue en gran parte lo que llevó a la protesta del magisterio, pues porque en una negociación, lo cual es absolutamente normal, se cede de un lado y se cede del otro. Porque vuelvo y repito, la coalición de gobierno pues tuvo que negociar y ceder. Se logra aprobar por unanimidad en la comisión, nadie quedó contento, ni un lado quedó contento, ni el otro quedó contento, pero fue la mejor negociación, un proceso de concertación además que estuvo liderado por la ministra y hubo muy buena disposición de la ministra y de los ponentes de la otra reforma, particularmente el senador Luna y de Luque, y se cedió. Llegamos a radicar entonces, esto fue ya esta semana, la ponencia o las ponencias para la plenaria del Senado. Ayer trabajamos horas y horas, toda la mañana, la tarde, con senadores, más o menos 8 o 10 senadores, estuvimos en reunión, 2 viceministros. En la noche tuvimos una reunión, el caso nuestro, con FECODE, tal vez la otra parte también tuvo reuniones, que no sé si las tendrían. Y esta mañana se rompió la negociación. Hubo muy buena disposición. Ayer, hay que decirlo, el bloque de Paloma Valencia, de Luna, de Alfredo de Luque y demás cedieron en varias cosas. No lo suficiente para lo que nosotros nos gustaran, pero quedamos estancados en 3 temas que los quiero explicar. El primer tema, que es como el que quedó más o menos negociado, fue más complejo, es lo de que el presupuesto se destinara para la financiación de la educación prioritariamente pública y no privada. Nosotros creemos, yo creo, en la financiación de la oferta y no la demanda. Y si nosotros financiamos la oferta, pues básicamente lo que nos cuesta un pelado en un sector privado, podemos abrir 2 o 3 cupos en una universidad pública. Ahí, a esta noche, no se había llegado a ningún acuerdo de nada, y esa era la posición. En el otro lado se creía pues que tenía que quedar abierto para pública y privada y que fuera cada gobierno el que destinara de acuerdo a sus prioridades. Entonces no se logró acuerdo ahí. Segundo, el tema de la evaluación docente. Básicamente el sector más cercano a Paloma Valencia, etcétera, quería que las pruebas de los estudiantes, las pruebas saber, fueran un criterio de evaluación de los docentes. Para muchos de nosotros eso no, eso es muy complejo y lo quiero explicar por qué. La UNESCO hace un estudio hace unos años que se llamó el CERCE, el segundo estudio sobre calidad de la educación, donde se pregunta por qué los niños y las niñas rinden diferente en temas de lenguaje, en matemáticas, etcétera. ¿Por qué se rinde diferente estando en condiciones similares? Que si el colegio es público o privado, que si tiene una administración en la zona rural o en la zona urbana, que si el profesor está cualificado o no está cualificado, digo, con maestrías, doctorados y demás. Todo eso tiene un impacto entre el 10, 15%, pero hay 2 factores que hacen que un niño pueda rendir el doble. Uno, el clima escolar, y otro, la educación de la mamá. Entonces, en el caso, por ejemplo, mío, yo salí de un colegio público, ayer lo pregunté, solo 2 senadores, un senador Benavides y yo hemos salido de colegio público, el resto de senadores no. Nosotros en colegio público tenemos 3 horas menos de clase, porque tenemos doble jornada, porque había muchos niños. ¿Qué le vamos a echar la culpa a un docente de que uno no tenga que comer en la casa? O que el papá de uno, la mamá de uno no haya terminado la primaria, o que estemos viviendo en barrios estrato 1 o estrato 2 llenos de pandillas. Es muy difícil eso. Entonces, si bien es cierto, es muy importante la cualificación del docente, los resultados de los estudiantes en exámenes obedecen a múltiples factores. Ahí se llegó a un acuerdo parcial, pero al final nadie estaba contento. Y el tercero, que ya ha sido lo más ampliamente discutido en medios de comunicación, los temas de educación terciaria. Conclusión, nos vamos con 2 ponencias, una de gobierno oficial, se ha firmado por los senadores alternativos, entre esos estoy yo,
y otra ponencia liderada por el senador David Luna, el senador de Luque, la senadora Paloma Valencia, que vamos para allá. Y el desenlace será entre el lunes y el martes de la próxima semana. No será la primera vez que la derecha colombiana atente contra la educación, los maestros y el mismo FECODE. Por ejemplo, si por ellos fuera, les encantaría que al estilo de las EPS, los operadores privados montaran sus colegios, sus profesores, sus convenios, uniformes, textos, etc., pero sin invertir un centavo, es decir, poner los recursos públicos para edificar un negocio privado, cosa que han hecho en otros sectores como el de la salud, gracias a la integración vertical. Hablemos ahora de la posibilidad de que a los maestros se les evalúe también a partir de los resultados de los alumnos en las pruebas Saber 11 del ICFES o las pruebas PISA o cualquier otra que se lleve a cabo. Y eso puede pasar porque la redacción inexacta o ambigua de un artículo en cualquier ley deja la puerta abierta para que cualquier cosa pase en el futuro. Pero en este punto tengo que decir que si hay alguien a quien cada rato evalúan es a los maestros, para entrar al cargo, durante el periodo de prueba, al finalizar el año y hasta para ascender. En otras palabras, más evaluaciones ya son una exageración, y menos que dicha evaluación sirva de pretexto para una reubicación, traslado o incluso para lo que podríamos llamar un despido. Y es que esta idea es traída de los cabellos, porque si nuestros alumnos no quieren prepararse para una prueba o no tienen computador o viven en medio de la violencia, sin alimentación, con problemas en la familia o simplemente el día del examen estaban en un mal día, pues es ilógico que ante tantas variables se pretenda amarrar o culpar al docente. Cada quien debe cumplir con lo suyo, ni más ni menos. Otra cosa que siempre ha abanderado la derecha es limitar la llamada libertad de cátedra, que no es otra cosa que censurar y coartar la libertad de expresión y libre desarrollo de la personalidad y la misma pedagogía y didáctica que al interior de un aula se debe tener. Mejor dicho, devolvernos 100 años y que las clases se vuelvan un régimen militar mal hecho, cuadriculado y que no aporte nada a la creatividad. Tamaña locura en pleno siglo XXI. Por otro lado, no ha caído muy bien la actitud conciliadora de María José Pizarro, Ariel Ávila y la misma ministra con los representantes de la derecha, tratando de conciliar un texto para una ponencia conjunta. Y aunque si bien es cierto, el presidente Petro ha invitado al diálogo nacional y a llegar a acuerdos, la verdad es que así como la derecha siempre saca a relucir sus líneas rojas, pues quienes apoyamos al gobierno y la educación en particular, también tenemos las nuestras. Y ese es el valor que tiene el poder constituyente, que es el pueblo con sus mayorías ordenando a los funcionarios y a los senadores qué es lo que nos conviene y lo que queremos. Tampoco se trata de poner en duda el apoyo al gobierno, porque ellos no hacen las leyes, ni caer en la torpeza de satanizar a los senadores del pacto histórico, que aunque se les vayan las luces en algunos temas como este, mientras no se compruebe que se trata de una traición al estilo J. Fernández o Jubinao, Miranda, etc., debemos rodearlos y hacerles caer en cuenta del error, porque ellos son los mismos que se la han jugado en otras ocasiones. Pero una cosa sí está clara, y es que hasta las próximas elecciones de Senado y Cámara seguiremos pagando el error de no haber sacado más curules en el Congreso para el pacto histórico, porque la oposición de bajo nivel y preparación intelectual que tiene Colombia ni hace ni deja hacer. ¿O no, María José? Quiero hacer un anuncio importante, les pido toda su atención y la máxima difusión. Radicamos hoy, después de haber sido anunciados por los otros senadores ponentes para último debate en el Senado, la ponencia inicial de la Ley Estatutaria de Educación, que recoge las voces de los movimientos en defensa de la educación, en defensa de la financiación estatal de la educación pública, fortaleciendo los derechos de los profesores y cuidando la autonomía del SENA. Luchas que son nuestras, que son parte del plan de gobierno. Luego de varios días de diálogo con los ponentes de las diferentes bancadas, fuimos anunciados hoy de que no continuaríamos el diálogo, por lo tanto no alcanzamos un consenso sobre algunos puntos que tanto para el movimiento educativo, la bancada del pacto histórico y el gobierno son absolutamente innegociables. Hemos tenido múltiples reuniones con FECODE, con la comunidad del SENA, tendremos otras más adelante con otras organizaciones para articular una ruta a seguir en el debate, recoger sus propuestas. No se dejen engañar, hay mucha desinformación sobre este proyecto. Recibimos de Cámara en la Comisión Primera este proyecto en estado de coma casi muerto. Teníamos dos caminos, o la oposición se imponía con mayorías en la
comisión aprobaba una ley que además nos devolvía al siglo XIX o llevábamos esta discusión a la plenaria del Senado. Siempre he estado dispuesta al diálogo, a escuchar la crítica. Mi deber como senadora y luchadora social es hacer política y legislar con y para la gente, con un pie en las calles y un pie en el Congreso. Tengo como principio ético defender siempre con altura y coherencia todos mis ideales. Nos resta ahora un último debate de la ley estatutaria en plenaria y quiero invitar a las distintas bancadas a defender el derecho fundamental a la educación, a respaldar al movimiento educativo en sus propuestas, al movimiento hoy movilizado en las calles y al pacto histórico a defender el corazón del proyecto. Siempre estaremos del lado de la gente, en coherencia con nuestras luchas. Esto debe quedar absolutamente claro. Por último, me gustaría recordar que la profesión docente es una de las peor remuneradas en el mundo y en Colombia las condiciones son de llorar. Muy pocos países reconocen el valor de quienes educan a sus hijos y les sirven de guías, maestros, mentores, psicólogos, médicos y hasta recreadores, porque si usted en su casa muchas veces se enloquece con sus hijos en las vacaciones, por ejemplo, pues nuestros maestros en los diferentes niveles tienen que trabajar con 30 o 40 estudiantes, muchas veces en medio de condiciones precarias de sanidad, infraestructura, conectividad, inestabilidad laboral y para el colmo de males, zonas rojas por la violencia. Y como si esto no fuera suficiente, toca llevar trabajo para la casa, atender a los padres de familia, preparar la siguiente clase, nivelar a los alumnos con dificultades especiales y si le queda tiempo, estudiar una especialización, una maestría, un doctorado o un diplomado, porque esta profesión nos exige estudiar todos los días y para toda la vida laboral, la mayoría de las veces con recursos de nuestro bolsillo o endeudados. Esa es la otra cara de la moneda que afortunadamente se mitiga con algo especial y único que tienen mis colegas y se llama vocación y amor por su trabajo. Por eso apoyo total al paro y la lucha de nuestros amigos y colegas maestros, que en la práctica es la lucha de toda la comunidad educativa, padres, alumnos, vecinos y por supuesto el Estado. Nos vemos en otro video. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.